Dijo el Señor: ¿con quién puedo comparar a esta generación? Se parecen a esos muchachos que se sientan en la plaza y dicen: les tocamos la flauta y no quieren bailar, cantos fúnebres y no quieren llorar. Llegó Juan el Bautista, que no come ni bebe, y dicen: tiene un demonio. Llegó el Hijo de Dios, que come y bebe, y dicen: es un glotón y es un borracho, amigo de publicanos y de pecadores. Pero la sabiduría ha sido reconocida como justa por sus hijos. Evangelio según San Lucas, capítulo 7, versos 31 al 35. La sabiduría de Dios y la intransigencia de los seres humanos. Notas amables a la palabra de Dios, miércoles 17 de septiembre, año 2025. Nuestra Iglesia Católica nos permite conocer hoy la vida de un excelente santo, jesuita, italiano, obispo, cardenal y doctor en la Iglesia Católica. San Roberto Bellarmino es patrono de los catequistas, arzobispo de celo apostólico, una persona muy sabia, y por pertenecer a ese siglo XVI le tocó enfrentar todo el problema protestante del momento. Nuestro querido santo considera auténtico bien para ti lo que te lleva a un buen fin, y considera mal lo que te impide alcanzar grandes cosas en la vida, decía el santo. Eran los tiempos del protestantismo, y contra los que pensaban fuera eran más enemigos fuera de la iglesia. Una profunda crisis tenía la iglesia en esa época de parte de la jerarquía y del catolicismo. El santo le tocó enfrentar toda esa realidad. Nace en la Toscana, en Italia, 1542. Estudió en el colegio de los jesuitas, y desde el primer año que llegó a estudiar se quedaron maravillados de la inteligencia, de la sabiduría y de la manera de hablar. Allá descubrió su vocación y se organizó para ser sacerdote y ingresar a la Compañía de Jesús. Lo ordenaron y se dedicó a ser profesor y formador de los novicios. Amaba profundamente el saber, le gustaba mucho la predicación de la palabra de Dios y manejaba muy bien la Sagrada Escritura. Es el patrono de los catequistas. Escribió 2 catecismos en la Iglesia Católica, corrigió los errores del protestantismo, atacó muy fuerte todo lo que estaba en contra de la verdad en la fe, y es un santo maravilloso. Dirigió una edición revisada de la Biblia que se llamaba la Vulgata, y redactó las 2 versiones del Catecismo Católico hasta el siglo XIX. Ahí tenemos ese regalazo de este maravilloso santo, San Roberto Bellarmino. La sabiduría de Dios y la negligencia de un ser humano. La Santa Biblia nos ubica frente a ese tema. ¿Por qué será el ser humano tan negligente? La Biblia, ¿cómo lo llama? De dura cerviz. En Colombia decimos terco, una persona que no quiere entender.
No hay peor ciego que no quiere ver. Sabiduría de Dios, inteligencia e intransigencia de los seres humanos. Vamos con las máximas para el día de hoy. Hablar de la negligencia en un ser humano es hablar de la ignorancia, es decir, el descuido, la terquedad, estar en contra de, el abandono, el no querer. Todo eso es intransigencia. Se le ofrece, se le habla, se le dice, se le aconseja y la persona sigue terca. Intransigencia del ser humano. Vino Juan el Bautista que no comía ni bebía y era un hombre de penitencia y dijeron que estaba loco y tenía el demonio. Y vino Jesucristo que come normal y se deja invitar a las casas, e entonces ahí lo atacaron a él también. ¿Quién entiende la intransigencia del ser humano? Intransigencia, vamos con las frases célebres. El abandono del deber espiritual, intransigencia. El ser humano se va al contrario, una persona que descuida sus responsabilidades. Segunda, la falta de atención, la negligencia cuando se ignora el sufrimiento de los demás. Negligencia. El uso ineficaz de los dones de Dios. Negligencia. Puede ser el no aprovechar los talentos y las gracias que Dios le da a esa persona. Negligencia, la indiferencia de no querer hacer la voluntad de Dios y no seguir los principios establecidos. Última máxima, la negligencia se puede comparar con un pecado que se llama omisión. Pecados de omisión se refiere a no hacer algo que se debería hacer, cumplir con lo que se debería cumplir. Pecados de omisión. La negligencia, la intransigencia de un ser humano. Hace falta la sabiduría de Dios para que la intransigencia de las costumbres sin lógica sigan imperando en la vida de fe y en la vida cristiana. ¿Cómo superar la negligencia o cómo superar eso que el ser humano es muy terco? O le dicen ya está perdonado todo, olvide todo y vuelve, insiste en lo mismo. Negligencia, terquedad, querer seguir imperando en eso. ¿Cuál es la solución que da la palabra de Dios? La sabiduría. Ser humilde, acoger la sabiduría, quedarse en silencio, dejarse iluminar, reflexionar según la ley de Dios. El Salvador del mundo responde de una manera inteligente a aquellos que no quieren superarse y siguen avanzando a vivir una religión según el espíritu y no tanto según la carne. Dice el maestro que la forma como quieren defender la intransigencia del ser humano no tiene razón. Parecen niños que se sientan en una plaza y dicen cosas incoherentes. El Espíritu Santo viene a darnos la mano y cumple una misión de regalarnos sabiduría y fortaleza para enfrentar la misión y la vida en este mundo. Razón tenía Jesucristo cuando dijo, exhaló su aliento y les dijo, reciban el Espíritu Santo. Él es el que les va a decir todo lo que deben hacer y cómo lo deben hacer. Luego, la sabiduría de Dios se impone ante los grandes razonamientos de la inteligencia humana. San Pablo, por ejemplo, afirma que la sabiduría de este mundo, cuando una persona se cree muy inteligente, muy sabia y muy entendida, es locura para Dios, dice San Pablo. Primera carta a los Corintios capítulo 3, verso 18. El punto para vivir correctamente la religión es que le agrade a Dios
y sea útil en la sociedad. Y esto lo logra una persona siendo prudente y desprendimiento. Y así lo recomienda un libro que en la Biblia se llama el libro de la sabiduría. Y en el capítulo 7 de ese libro dice: le supliqué a Dios y me concedió la prudencia. Le pedí sabiduría y me la concedió. La preferí a los cetros, a los tronos. En su compasión tuve en nada la riqueza. El Papa Francisco enseñó que la sabiduría nos permite ver las cosas con los ojos de Dios. Sabiduría no es saber muchas cosas. Sabiduría es contar con la gracia de Dios y pensar más adelante de una persona inteligente, o sea, una persona ya de pensamiento divino. Sentir como Dios y hablar con sus palabras, y eso se logra con el Espíritu Santo. Solamente pidan el Espíritu Santo y Él le enseñará el camino correcto de la sabiduría. Hace falta la sabiduría de Dios para ponerle fin a la intransigencia de los seres humanos. Salud, paz, bendición, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre Jairo Yate Ramírez, Arquidiócesis de Ibagué.